Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente, clase número 7 de lo que es la oración, acá en este núcleo número, ¿qué es este núcleo? 18, ya es mayor de edad. Ok, estamos viendo principios para recibir las demandas en cuanto a la oración y quedamos específicamente en el segundo principio, que es en promesas, ¿sí? Principios para recibir las demandas. Reitero esta parte y le aclaro algo. Nosotros como iglesia, no se le olvide esto, no tenemos necesidades, ¿sí? No tenemos necesidades de ningún índole. Tenemos es demanda. ¿Cuál es la diferencia entre necesidad y demanda? Bueno, en el caso del mundo, que no tiene a Dios y que el mundo es manipulado, manejado y dirigido por el diablo no tiene nada, él no ha creado nada. Solamente dos cosas él logró crear y Jesús se las acabó, se las destruyó, se las desramificó, se las pulverizó. A ver quién se recuerda cuáles fueron esas dos cosas que el diablo creó, las dos únicas. Eso lo vimos en Cristología. Por allá, ¿no? El diablo produjo el pecado que trajo las muertes. Eso es lo único que ese animal logró hacer. Por lo tanto, el mundo que está bajo el maligno tiene necesidad de todo. Porque el padre del mundo, el padre del mundo, en este caso espiritualmente hablando, es el diablo. Como el diablo no tiene propiedad de nada, no tiene nada, es un ser desarmado, ni armas tiene. Creo que eso se los mostramos en Conflicto entre dos reinos. Las armas que él usa son las que usted y yo le prestamos por sonso. ¿Sí? Ok. Entonces, el mundo tiene necesidad. Nosotros como hijos de Dios, Dios es el dueño y el creador de todo lo creado. Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, como dueño de todas las cosas y siendo nuestro Padre, tiene la capacidad de darnos todo lo que nosotros demandemos o tengamos en necesidad para llevar a cabo su propósito. El detalle es que a muchos de nosotros Dios no nos da lo que quisiera darnos porque nosotros no estamos haciendo el propósito de Él. Alguien decía una gran verdad. ¿Qué esfuerzo ha hecho ese árbol que ustedes saben que está allá al fondo para crecer? ¿Ha hecho un esfuerzo para crecer ese árbol? Como tal, ¿ha hecho un esfuerzo para crecer? ¿El río que baja allá abajo hace un esfuerzo para bajar? Aplíquenle la lógica. ¿El río hace esfuerzo para bajar? No, esa es su naturaleza. Ajá. ¿Los pajaritos hacen un gran esfuerzo para volar? No, esa es su naturaleza. El árbol tampoco hace un esfuerzo porque esa es su naturaleza. Las flores hacen un gran esfuerzo para florecer. ¿La mata de café hace un gran esfuerzo para cargar? No, esa es su naturaleza. Ahora, cuando usted y yo, escúcheme, no soltemos en el propósito de Dios para nosotros, las cosas van a comenzar a fluir solas. Pero mientras usted y yo estemos haciendo lo que nos parece, lo que nosotros creemos y no estemos sueltos en el propósito de Dios, pues Dios no va a poder hacer, no va a llevar a cabo lo que Él quiere y puede en nosotros. Porque Dios no complace caprichos, Él cubre demandas o necesidades. ¿Sí? Cubre demandas en nosotros. Entonces, cuando hablamos de la oración, estamos hablando de principios en los cuales debemos de conocer. Cuando vamos a orar, debemos de conocer qué es una promesa, qué es una bendición, qué es nuestro legado, qué son nuestros derechos. Ahora, cuando usted le ora a Dios por una promesa, hay que esperar que la promesa llegue a su cumplimiento de lo prometido. ¿Qué es una promesa para nosotros? Ser arrebatado. Que esto corruptible, hablando de nuestra mente, sea vestido de incorrupción. Eso es una promesa, eso no se ha dado todavía. Que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Eso es una
promesa. Ahora, ¿qué es una bendición? Hablando de esa misma posición, lo que dice Colosenses 2:10. En Cristo Jesús nosotros como entes espirituales estamos completos. ¿Qué necesitamos? Nada. No necesitamos nada, espiritualmente hablando. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo Jesús. Ahora, nosotros hemos resucitado en el área espiritual, no se lo olvide. Ok, ¿por qué hemos resucitado en el área espiritual? Sencillo, porque estábamos muertos en el área espiritual. ¿Por qué no hemos resucitado en el área física? Porque nosotros no hemos muerto en el área física. Hay promesas para los que ya murieron, pero en el caso de nosotros no. Para nosotros la promesa, reitero, es que esto corruptiblemente sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de... Ahora, usted se puede fajar de ahorita en adelante a orarle a Dios todo el resto de la tarde, toda la noche, toda la semana, a orar y ayunar para que Dios le cubra eso corruptible de incorrupción y le transforme de inmortalidad a mortalidad. Ese es su cuerpo y eso no va a pasar. ¿Por qué razón? Porque eso tiene un tiempo y tiene una hora. Eso no es una bendición todavía. Es decir, su mente siempre va a estar luchando entre pensamientos buenos y pensamientos malos. Esa es una batalla que usted va a tener que librar todos los días y todas las noches de su vida. Y por mucho que usted ayune, por mucho que usted ore, eso no va a pasar. Usted no va a ser vestido de inmortalidad, perdón, de incorrupción hasta que no se llegue el día de eso. Ahora, en cuanto a su vida espiritual, usted nació y vivió en el pecado. Una vez que usted conoció la palabra, una vez que usted aceptó esa palabra y le entregó su vida a Jesús, usted fue sacado del estado de condenación y fue colocado en estado de justicia. Usted fue quitado del mundo de los muertos espirituales y fue llevado al mundo de los vivos espirituales. Es decir, usted fue resucitado. ¿Eso sí es una promesa o es una bendición? Una bendición. Entonces, como tal, usted tiene que sentirse. Como tal, usted tiene que proclamarlo. Es decir, pregunto, si usted le entregó la vida a Jesús, ya usted nació de nuevo. Usted no tiene que estarle pidiendo a Dios que lo haga nacer de nuevo. ¿Sí se copia eso, verdad? ¿Se entiende algo ahí? Pregunto, las damas que están aquí, ustedes tienen que orarle a Dios y decirle, Señor, permite que yo sea una hembra. Si usted le orara así a Dios, ¿qué cree usted que diría Dios de usted? Ah, mundo, María, perdiste los papeles. ¿Sí? ¿Se copia eso? Bueno, lo mismo es que usted a esta altura de la vida le esté diciendo a Dios que lo salve, si ya lo salvó. Entonces, es decir, orar con definición. Entremos acá formalmente en el tema. Orar en promesa, del término en griego evangelia, es todo lo que Dios está comprometido a darnos o a darme, está comprometido, es decir, no me lo ha dado, o a hacer por mí, y tiene que ver con el futuro. Debemos tomar en cuenta la diferencia que hay entre una bendición, es lo que ya se dio, y una promesa, lo que está prometido, con el fin de ser eficaz en la oración y tener respuestas de ella. En algunos casos, el lenguaje que usamos en la oración para demandar una bendición es el que usamos para reclamar una promesa. Y por igual, cuando estamos reclamando una promesa, lo hacemos como que si se tratara de una bendición. Orar de esta manera es hacerlo en una forma desorientada, en total desorden, quebrantando los principios establecidos, cercenando, oiga, la posibilidad de que la oración sea respondida. Dios la oye, pero no la va a responder, por la razón de que Dios nunca pasará por alto los principios, oiga, que Él en su soberanía estableció. Porque Dios es soberano, sí,
pero en su eterna soberanía estableció principios a los cuales él mismo está sujeto a ellos. Es decir, ¿Dios todo lo puede? Sí. Pregunto, ¿Dios puede mentir? ¿Dios puede violar el libre albedrío de los hombres? Entonces, ¿Dios puede violar su palabra? No. Entonces ahí es donde usted y yo nos tenemos que ubicar en qué Dios nosotros creemos. Por otro lado, hay que entender que la bendición no es compatible con la esperanza. Oiga esto. La bendición posicionalmente ya fue dada y se obtiene por la fe. Si estamos esperando que Dios nos cumpla una bendición, nunca la cumplirá. Solo debemos depositar nuestra fe en las bendiciones de Dios y a su debido tiempo, según su designio, se cumplirán posesionalmente. Pero esto es por fe, no por esperanza. La única dos esperanzas que la iglesia tiene, la única dos esperanzas que la iglesia tiene, grábeselo, es la venida de Cristo en cuanto al arrebatamiento y la bienaventuranza de la manifestación de la vida eterna, es decir, lo que le decía, esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, en plenitud en su venida. Efesios 1, 18 y 4, 4. Tito 1, 2 y 3, 7. Es decir, la única esperanza que la iglesia tiene es el ser transformado y luego arrebatado. Todo lo demás está accesible a la iglesia por fe. Es decir, posicionalmente el perdón de los pecados para efectos de la iglesia es una realidad, está dado, está latente, está vigente, está listo para que cuando yo reconozca que pequé, venga, lo confiese y de una vez Él me perdone. O de una vez el perdón se hace efectivo en mí, porque para efectos espiritual, para Dios, usted está posicionalmente limpio, acto, listo para ser arrebatado. Pero usted sabe que tiene algunos detalles por ahí que tiene que corregir para efecto del propósito en la tierra, no para arrebatamiento. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la salud, que es uno de los detalles en los cuales la iglesia batalla constantemente, para efecto de Dios, la iglesia está en total salud completa. ¿Sabe usted eso? Posicionalmente, para Dios no hay enfermo. Y usted dirá, bueno, hermano, y ese poco hermanos que están por ahí padeciendo de esto, de aquello, de lo otro, esos no están enfermos, Dios es loco, Dios no los mira. No, ellos están así porque no conocen la verdad y porque su fe no la han depositado en una bendición, porque la sanidad para efectos de nosotros no es una promesa. Usted no espere que Dios lo sane. Se lo vuelvo a decir, usted no espere que Dios lo sane, ya usted está sano. Isaías 53, 4 y 5. Molido Él fue por nuestro pecado. 750 años antes que Cristo viniera. Molido Él fue por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos. Verbo, fuimos. No dice que seremos. Allá, 750 años antes de Cristo. 2025 años después, la iglesia está pidiéndole a Dios que la sane. Mientras que Isaías, por el Espíritu, dijo que la iglesia ya había sido sanada. Entonces, posicionalmente, la iglesia está sana, pero posesionalmente tenemos el montón de enfermos. ¿Qué sucede ahí? Falta de conocimiento y de depositar la fe, ¿dónde? En una bendición, porque la sanidad no es una promesa, es una bendición, nos pertenece. Al igual que el perdón de el pecado y el perdón de los pecados. Pero pregunto, si usted peca y no lo reconoce y no va a Dios a pedir perdón, ¿Dios lo va a perdonar? Voy otra vez. Y si usted había nacido en el pecado,
como nacimos todos, y usted llegó a reconocer que que era un pecador o que es un pecador, se dio cuenta que iba rumbo al infierno, y cuando el Espíritu Santo le prestó a usted o le presentó el plan de salvación para que usted le entregara su vida a Jesús, usted no se lo entregó. Pregunto, ¿usted iba a alcanzar salvación? Tampoco. Lo mismo funciona para efecto de la sanidad. Es decir, usted llega a estar en pleno conocimiento de la enfermedad, usted tiene que acudir a la fuente. Y en Dios la salud es un derecho suyo. Y los derechos se demandan, no se piden. Si usted le presta algo a Rafaelito, y él se lo prestó por una semana, él lo pidió, pero ya han pasado una semana más, ya van 15 días, usted tiene que irle a pedir a Rafaelito que le dé lo que es suyo, que le pertenece, o va usted a demandar a buscar su cosa. ¿Se copia eso? Pregunto, ¿se copia eso? Es decir, usted le presta una guaraña a Rafaelito, él se la quitó prestar por una semana, ya van 15 días y no se la ha traído. Usted tiene que irle a pedir la guaraña o a demandar que le entregue su guaraña. Esa es la palabra. Entonces, en Dios hay cosas que se piden y otras que se demandan por derecho. ¿Sí? Ahora, la promesa, oiga, en parte es compatible con la esperanza, pero cuando le añades fe a la promesa, deja de ser congruente con la esperanza, porque por la fe ya la promesa es tuya. Es decir, hablemos de la salvación. Hablemos un poquitico de la salvación, de nuestra común salvación, dijo Pedro. En cuanto a la salvación, ¿usted va a ser salvo o es salvo? Eso es fe. Eso es una expresión de fe. Y como salvado o como salvada, usted tiene que actuar, tiene que comportarse. Y eso es una acción de fe. Ahora, el mundo y los que no conocen estas verdades están esperando que Dios los salve. Pero usted y yo ya sabemos que la muerte y la resurrección de Jesús fue suficiente para nuestra salvación. Es decir, posicionalmente es una realidad y yo la he recibido por fe y me aferro a ella y nadie me la quita y punto. Ahora, porque por la fe ya la promesa es tuya, aunque no se haya manifestado. Lo mismo aplica para la salud. Ese es el lenguaje de la fe. Es un título de propiedad que te dice y afirma que lo que tú crees en fe es tuyo, aunque no lo veas, aunque no lo veas, sea una bendición o una promesa. En el tercer punto, orar en verdades trascendentales. Hay una gran diferencia entre una verdad trascendental y una verdad circunstancial. Vamos a definir la circunstancial para diferenciarla una de la otra. La verdad circunstancial es que ella es aquella, que se dio bajo unas circunstancias en un caso específico en un área determinada para cumplir un propósito. Dicha verdad está adherida y ajustada a los designios de Dios y a la voluntad determinante de Dios para ese momento. Muchos personajes del Antiguo Testamento se movieron, en fe o en obediencia en estas verdades, pero dichas verdades no nos sirven para movernos en fe y en oración en estos tiempos, a menos que Dios en sus designios haga de estas verdades circunstanciales una trascendencia y pasen a ser circunstanciales para nosotros y las podamos tomar en fe. Voy a dar ejemplos bíblicos de lo antes dicho. Dios le dijo a Moisés, ¿a quién le dijo? Repitan. ¿Qué fue lo que le dijo? Que todo lugar que pisare la planta de su pie será de él. No dice suyo, de él. Aquí hay una exclusividad.
Esta es una verdad circunstancial porque se la dijo específica y determinadamente a un hombre que encierra una promesa, pero que fue dada única y exclusivamente a Moisés. Esto a más nadie le sirve, a menos que Dios en su designio, en su voluntad, decida hacer de esa verdad circunstancial una trascendencia y nos sirva para tomarla en fe, que fue el caso de Josué. La verdad que Dios le dijo a Moisés bajo una circunstancia y que de paso no se pudo cumplir en Moisés por causa del error que ya usted lo sabe, se la dio a Josué en la misma circunstancia. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, nótese que no tiene ese, vuestro, para él definido, será vuestro. Otra vez, desde, con límites de paso, desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Deuteronomio 11:24. Este fue el caso de Moisés. Esta verdad que se dio en Moisés también se dio en Josué. Lo circunstancial pasó a ser trascendental para Josué, pero siguió siendo circunstancial en él. Vamos ahora al caso cuando Dios trata con Josué. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Es decir, en la misma posición, en la misma circunstancia, bajo los mismos parámetros que se le dio a Moisés, ¿se le dio a quién? A Josué. Pero eso no pasa para nosotros. Entonces, eso no nos da pie a nosotros para bajarnos ahí en la carretera y metémonos para la finca esa, a caminar por ahí, a decir: Señor, como dice tu palabra, como le dijiste a Moisés, como le dijiste, porque Dios no va a decir: sí, eso fue a Moisés. Como le dijiste a Josué, eso fue a Josué. Yo no te he dicho a ti, espera que te diga a ti si es que está en los planes míos decir. Eso no da pie para yo agarrar y ponerle los pies a las motos que están allá afuera y decir: Señor, las quiero también. Ajá, pero así tenemos el montón de gente queriendo o demandándole a Dios una oración por algo y usando una base fuera de la realidad. Entonces ahí es donde tenemos que conocer las escrituras para orar definidamente. Entonces ahí es donde tenemos el montón de gente frustrada, orando y no reciben nada porque están orando mal. Están orando mal. Ok, fue a Pedro quien Jesús le dijo que caminara sobre las aguas. En este caso fue algo que se dio bajo una circunstancia. Por lo tanto, fue una palabra específica y determinante para Pedro, la cual no debo tomar para mí y hacer de esa verdad circunstancial algo propio, porque no me va a funcionar, a menos que Dios, bajo esa misma circunstancia, me dé la orden que camine sobre las aguas. El caso que le pasó a Mertari en Indonesia. Llegó a la orilla del río, el canoero ya se había ido y necesitaba pasar al otro lado. Y se puso a orarle a Dios y Dios le dijo: camina sobre el río. Y el hombre lo hizo una vez, y lo hizo una vez, y lo hizo varias veces. Ya no solamente él, sino que lo hizo con su congregación. Pero hubo otra parte en Corea, unas muchachas que usaron el texto de Pedro, querían ir a una campaña, se tiraron al río, pues allá abajo te las consiguieron, llenas de agua a los días. Porque es que Dios no las mandó, ellas se mandaron solas. Eso fue algo cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro no se lanzó de sopetón. Cuando el Señor le dijo: sí, ven, Pedro caminó en esa palabra. Eso es caminar en fe. No nos pongamos a inventar. Ahora, el otro ejemplo es el caso registrado en Hechos 16:31 del carcelero de Filipo. Esta fue una palabra especial para el carcelero que no trasciende para nosotros, a menos que Dios lo determine,
pasando a ser esta verdad circunstancial una verdad trascendental, pero seguirá siendo circunstancial para mí, porque a otro no le sirve a menos que Dios lo determine, es decir, lo haga trascendencia para él también. Oiga acá, el serás salvo tú y tu casa es una promesa muy específica y personal para el carcelero. No es algo que debamos tomar para nosotros como una promesa. Si analizamos el pasaje tomando en cuenta la hilación del pensamiento, en los versos 32 al 34 se registra el cumplimiento de dicha palabra. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, específico y determinante, y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, ¿a dónde? En la casa. Y a él, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Si se bautizó es porque le entregó la vida al Señor. Él con todo lo suyo, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos 16, 30 al 34. Entonces, muchos de nosotros estamos por ahí cuando nos consiguen, hermano, y la familia suya, ¿cómo están? Todos chévere. Hermano, ya ellos se entregaron. ¿Qué tiempo tiene usted en el Señor? Bueno, yo tengo 10 años. ¿Y cuántos de los suyos ya se entregaron? Hasta ahora ninguno, pero todos están en la promesa. ¿En cuál? ¿En cuál promesa? Hechos 16, 31. Dios le dijo a usted que si usted se entregaba, iba a ser salvo usted y toda su casa. No, se lo dijo al carcelero. Bueno, eso fue al carcelero, no a usted. Ahora, el hecho de que esto sea una verdad circunstancial, quiere decir que yo no voy a trabajar por mi familia, quiere decir que yo no voy a orar por ellos. No, lo que no debo usar es esta cita bíblica para demandarle a Dios algo que le prometió a otro y se lo dio. Eso es lo que le quiero decir. Es decir, orar definidamente. Usted debe seguir evangelizando a su familia, seguir portándose como cristiano ante su familia, seguir mostrando el amor de Dios, dejar que el Espíritu Santo fluya en usted y que Dios haga la obra que hizo en usted para salvarlo, que la hagan ellos también. Pero no es la base bíblica esta la que usted debe de usar como promesa para tal fin, porque no es promesa. Esta fue una verdad circunstancial para el carcelero, que no es trascendental para nosotros, a menos que Dios lo determine en una circunstancia. En conclusión, debemos tener mucho cuidado en fundamentar nuestras demandas en verdades circunstanciales que no trascienden a nuestros tiempos, incluyendo promesas y bendiciones que se dieron bajo una circunstancia, la oración y el motivo correcto. Debemos tomar en cuenta que Dios está, comprometido a suplir nuestras necesidades o demandas, no nuestros caprichos ni vanidades. En Santiago 4:3 hay un principio que respalda esta verdad. El texto dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está el detalle. Yo pido es para mis deleites. Es decir, el reino no me interesa, mis hermanos no me interesan, la familia, ellos tendrán que seguirme. ¿Sí? No, ese no es el deber. El término deleite del griego es hedone, que indica gratificación de los deseos naturales, con un instinto de egoísmo. Tiene que ver con el placer natural, personal, aislado de lo que te rodean. Si lo que vas a demandar, no está en beneficio del reino de Dios y no está a favor de los que te rodean, no recibirás nada. Por mucho que lo demandes, el secreto no está en demandar, sino en el motivo, el por qué y para qué lo hace.
Si tu motivo no es correcto, no recibirás nada de lo que demandes, con todo y que seas heredero de las bendiciones. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que hay que buscar primero? El reino de Dios y su justicia. Y las añadiduras, por ende, van a ser añadidas. Aquí se guarda el principio: si lo que demandas beneficia al reino y a los que te rodean, lo que demandes lo vas a recibir. ¿Sí? Lo que demandes lo vas a recibir, siempre y cuando no haya una posición egoístamente tú y tú. Según lo dicho por Jesús, sin necesidad de demandar, todas las cosas serán añadidas solo si ponemos el reino de Dios por delante. ¿Cuánto más si demandamos colocando el reino de Dios por delante? El detalle es que muchos de nosotros solamente pensamos en nosotros, egoístamente, en mis gustos, en mis deseos, y de paso cuando pido algo, lo pido para mi deleite unipersonal. Ahora, ¿ahí está Dios? No está. No va a estar Dios en ese acuerdo, no va a estar obrando a favor tuyo, porque Dios no complace caprichos. ¿Sí? La oración tiene que ser en fe. La fe es un principio sine qua non para recibir de Dios lo que demandamos. La Biblia está llena de referencias que lo confirman. Santiago 1:6 dice, pero pide con fe, no dudando nada. En el verso 7 del mismo capítulo dice, no penséis, pues, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, cuando pide dudando, ¿sí? El término quien tal haga se refiere al que pide dudando, no en fe. El principio está establecido. Dios no promete darnos lo que simplemente pidamos, sino lo que demandemos en fe. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, oiga, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Podemos orar, creer y recibir, o podemos orar, oiga, dudar y seguir orando, y toda una vida sin recibir nada. Este es un denominador común en la oración de los creyentes: la duda y la incertidumbre. El simple hecho que nos sorprendamos al ver nuestras peticiones contestadas por misericordia se debe a que en nuestro corazón había un punto de incredulidad. El que demanda con fe se mantiene en fe hasta recibir sin asombro lo que demanda. Es decir, le pedimos algo a Dios y de repente llegó y decimos, chao, tan rápido. No, esa no debe ser nuestra aptitud. Debemos de pedir o debemos de demandar y esperar confiadamente. De paso, la oración de fe se hace una sola vez. Es decir, vas a orar por algo que estás demandando, lo vas a hacer una sola vez. Después vas a hacer oraciones de acción de gracia. Y vas a mantenerte en fe, no en esperanza, vas a mantenerte en fe hasta que se manifieste la demanda que tienes. ¿Sí? ¿Qué hacemos con un enfermo? Mandamos a Rafaelito, oró. La mandamos a Hilda y oro por el enfermo. Mandamos a Carmela y Carmela fue y oro por el enfermo. Ya va. ¿Ya no oró uno? Sí. ¿Qué van a hacer los otros? Oraciones de acción de gracia por la sanidad. ¿Sí? Oraciones de acción de gracia por la sanidad. ¿Se copia eso? Otro de los factores que debemos tomar en cuenta
es que a Dios no le mueven lágrimas de resignación o de impotencia. Otro decía de cocodrilo. Solo lo mueve la fe. No negamos que en un momento determinado Dios tenga compasión de ti y se mueva a misericordia, pero el principio de Dios es fe. En Marcos 9:22 narra un acontecimiento que corrobora lo antes dicho. Un padre trajo a su hijo ante Jesús con mucho lamento y quizás llorando para que el maestro se compadeciera de él. La respuesta de Jesús hacia dicha acción fue: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No son las lágrimas de impotencia o resignación lo que mueve a Dios, es la fe en su palabra. Es de suma importancia que obtengamos un conocimiento preciso y conciso del tema de la fe. Ya aquí lo dimos, ¿no? La fe es un principio sine qua non para ver nuestras demandas contestadas. Hebreos 2:6 dice que Dios galardona a los que le buscan en fe, pero debemos tomar en cuenta que la fe en la oración, en la oración encierra implícitamente principios que se deben conocer. Depositar la fe en Dios, no en la oración. ¿Sí? Porque Dios es el que es Dios. La oración no es Dios. La oración es ¿qué? Un medio para alcanzar un fin. La fe se ha de depositar en Dios, no en el predicador. La oración es un medio para alcanzar un fin. No es el fin. En una ocasión, una persona vino a mí para que orara por ella y me detuve de hacerlo al escuchar una expresión que tuve que corregirle. Me dijo: maestro, vengo para que ore por mí, porque yo tengo mucha fe en sus oraciones. Le contesté: deposite su fe en Dios. Él es la fuente. Yo solo soy un canal y la oración es un medio para alcanzar el fin, que es su sanidad. Hay un punto que debemos dejar muy detallado para evitar el fideísmo, rama de la epistemología, el cual declara y afirma que la verdad tiene su fundamento en la fe, no la fe en la verdad. Bajo esta circunstancia surgió el fideísta, que es la persona que deposita su fe en la fe. Su creencia no está depositada ni en la verdad ni en la razón, sino en la fe. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan las Escrituras. Es bueno haber aclarado este punto para evitar que se levanten fideístas en nuestras congregaciones, que en vez de depositar su fe en la verdad de la palabra, la depositen en la fe de ellos o en la fe de otros. Hacer eso es quitarle el lugar que le corresponde a la palabra como complemento de la fe, y es entrar en el campo de la herejía y de la apostasía. Depositar la fe en la oración de otro, depositar la fe en la oración de otros o en el orador es fideísmo, es tener fe en la fe de otros. Nuestra fe solo la debemos depositar en Dios. Él es el autor y consumador de la fe, hablando en este caso del Dios resucitado. La oración no hace que la fe funcione. Óigame, la oración no hace que la fe funcione. La oración funciona por la fe. ¿Sí? La oración funciona por la fe. Yo no tengo que orar para tener fe. Debo tener fe para orar. Una cosa es que yo le diga a Dios en oración que me enseñe a vivir en fe. Y otra es que yo le pida a Dios que me dé fe. La fe es un fruto del Espíritu.
que vino a estar en mí como producto del nuevo nacimiento. Ahora pregunto, ¿todos los que están aquí ya nacieron de nuevo? Entonces todos tienen fe y todos tienen el mismo tamaño de fe. Ninguno tiene más fe que otro, ni otro tiene menos que el otro. Todos tenemos el mismo nivel de fe. ¿Cuál es la diferencia que hay? Que unos tenemos más conocimiento donde depositar la fe, y el conocimiento, por supuesto, es la palabra. Pero la fe toda es del mismo tamaño. Cuando aquel hombre le dijo a Jesús, ayuda a mi incredulidad, el caso es muy diferente al nuestro. Son dos dispensaciones diferentes. Aquel hombre ni siquiera fe tenía. Usted sí tiene. La oración de fe se mide por lo sencillo que es. Y cerramos con esto. Aún la oración más sencilla, cuando se hace en fe, abre las puertas para los milagros más grandes. Acuérdate que la oración más corta que un hombre hizo levantó un muerto. Y este fue el caso de Jesús y Lázaro. No ores con afán ni ansiedad. No te olvides que la fuerza y la sustancia de la oración no está en el tiempo, ni en la algarabía, ni en la verborrea, ni en el protocolo. Su eficacia consiste entre otras cosas, en la fe, la sencillez y el contenido de esa oración. ¿Sí? No es lo tanto que digas, no es lo tanto que hables, no es lo tanto que grites, no es el tanto tiempo que estés haciendo, porque de paso te digo, hay oraciones que Dios no ha contestado ni contestará jamás. ¿Por qué razón? Porque estamos pidiendo fuera de su propósito para nosotros. Entonces, es ahí la necesidad de que conozcamos el propósito de Dios y no solamente lo conozcamos, sino que nos agilemos, como dice el llanero, nos agilemos en el propósito de Dios. Cuando conocemos el propósito y estamos caminando en el propósito, las cosas van a fluir. Las cosas van a fluir. No va a ser necesario hacer tanto esfuerzo, señoras y señores. Por esa razón, he ahí la necesidad de conocer muy bien todo lo que tiene que ver con esta materia, la cual seguimos en nuestra próxima hora de clase.